Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañarle a usted y los suyos. Le agradecemos por elegir en este momento estudiar con nosotros la Santa Palabra de Dios, la Biblia. De eso se trata Radio Amanecer en Estudio, y hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés. Transformados por la contemplación es el tema que estaremos viendo en este día. De verdad, muchísimas gracias a aquellos que también están con nosotros a través de la internet y eligen en un horario determinado del día bajar estas lecciones para estudiarlas detenidamente junto a nosotros. Muchas bendiciones. Y aquí a mi lado en cabina está con nosotros el pastor José Modesto, a quien agradecemos honestamente por el gran esfuerzo y el sacrificio que hace para compartir con nosotros en este tiempo. Pastor, Dios compensará su esfuerzo. Muchas bendiciones del cielo. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Sabemos que Dios siempre está dispuesto para que nosotros le sirvamos con dedicación y servicio, que es lo que estamos viendo en todas estas lecciones extraordinarias. Y qué bueno que hoy nos da la oportunidad de servirle, y vamos a pedirle a nuestros hermanos que puedan unirse a nosotros aquí, orar para que sigamos desarrollando esta fe que conquista, como dice todo este trimestre. Padre, te damos muchas gracias porque nos llama hoy a contemplar tu gloria. Déjanos verte, déjanos estar ahí continuamente en tu presencia. Anímanos, Señor, a buscar tu gracia y dejarnos conducir y transformar por la cercanía y la relación contigo. Te agradecemos, Padre de amor, y usa nuestro espacio en el día de hoy, nuestros corazones, nuestras mentes, y déjanos glorificar tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se escucha hablar mucho acerca de la ley de la contemplación. Y es importante que nosotros podamos destacar algunas ideas de interés en torno a esa declaración. En el proceso de investigación, el método científico exige primero 4 pasos para llegar a una conclusión y establecer una ley. Tiene que ver, lo primero es mirar, luego escribir algún axioma, alguna declaración, y en torno a eso usted tiene que empezar a experimentar y luego a hacer algunas teorías. De comprobarse esa teoría se convierte en una ley, y cuando algo se convierte en una ley, ya eso está escrito de esa manera. Pero esto de la ley de la contemplación que nosotros conocemos no es una ley formal, es decir, que no está sujeta a un método científico, sino más bien es un concepto que se está refiriendo a lo que son las prácticas de observar detenidamente realidades y el espíritu para alcanzar lo que es la comprensión mucho más profunda, y se trata de un estado mental de serenidad, de atención plena, y la ausencia de prejuicios y cosas así por el estilo, para uno concentrarse en lo que tiene que ver la vida espiritual, y en la medida en que uno reconoce a Dios en su vida y va contemplando al Señor, se va transformando a la imagen del Señor a quien sirve, en este caso de nuestro Padre Celestial. Y por eso hoy en día nosotros estamos hablando acerca de la ley de la contemplación. Y justamente era lo que hablábamos ayer, de uno de los propósitos que tenía Josué al elegir esa tierra sobrante, y era estar cerca del santuario de Dios. Y leíamos
Salmo 27:4, donde se parecía el pedido de Josué al de David, que una cosa lo que él quería era estar cerca de Dios, estar en la presencia de Dios. Y es sabido que un joven adulto puede pasar más o menos de 3 hasta 4 horas diarias y más en las redes sociales. Entonces allí uno está muchas veces expuesto a contenido superficial, a antivalores y a un sinnúmero de elementos que no fortalecen la fe ni el carácter. Y si nosotros miramos esto de esa manera, nos transformaremos disminuyendo la atención al estudio de la Biblia, aumentando la ansiedad y reduciendo también los hábitos espirituales como la lectura y la oración, y muchas veces la asistencia a los cultos, que nos resultan ser un poco aburridos si estamos distraídos con ansiedad, perdiendo el tiempo en otras cosas. Y es por ello que Josué ahora lo que quiere es contemplar a Dios, porque esa contemplación, pastores Crogen, hermanos queridos, le va a llevar a la semejanza de Cristo Jesús. Entonces lo que pasa aquí, el liderazgo que no tiene oración o que no tiene contemplación de Dios o devoción, simplemente se convierte en una dirección, una gestión sin propósitos espirituales. Entonces Josué cuidaba eso, de mantener la visión espiritual conscientemente delante del Señor. Y allí Elena de White dice una famosa declaración en el libro Deseado de todas las gentes, que debiéramos dedicar por lo menos 1 hora a la contemplación especialmente los días finales de Cristo Jesús. Y es allí donde nosotros buscamos esa contemplación, esa entrega, esa dedicación, ese descanso espiritual, pastores Crogen, que nos va a ayudar a tener un carácter semejante. Y usted compartía ayer una frase, un párrafo que decía que ese carácter de Josué no se conseguía de la noche a la mañana. O sea, ver a ese hombre no se admira hoy, pero no fue de la noche a la mañana. Fue noches en el monte allá con Josué, con Moisés, noches dedicadas a la oración. En el cruce del mar lo vemos diciendo: vamos a dedicar otros 3 días, vamos a separarnos. Después que cae Acán, Josué se va a un lado, a una esquina, y pide a Dios con los líderes: vamos a orar aquí, ¿qué pasó, Señor? Pero aún después de todo esto, dice: vamos a introducir los ritos y las ceremonias que nos llevan a un compromiso importante con Dios, como vimos con la semana pasada, que tenía que ver con la circuncisión, la Pascua, el altar. Todo lo que este hombre estaba buscando era estar cerca de Dios. Usted sabe, pastor, que la Iglesia Adventista ha desarrollado un programa muy interesante llamado La Voz de la Esperanza, que su orador original, el fenecido Braulio Pérez Marcio, el profesor, llegó a desarrollar una oratoria tan exquisita en términos radial que cuando él murió, para conseguir el perfil de alguien que se pareciera a Braulio Pérez Marcio, hubo que pasar por momentos y hacer muchas pruebas, y llegó un momento en que se puso la dirección del programa La Voz de la Esperanza en el doctor Milton Peverini García, y eran pocas cosas que podían establecerse como diferentes. Y ese programa básicamente siguió una línea que tenía como modelo Braulio Pérez Marcio. Aquí podría aplicarse lo que se llama la ley de la contemplación. Llegamos a parecernos a las cosas que contemplamos. Y en este sentido, pienso que Josué se pasó mucho tiempo dándole seguimiento a
las actividades que realizaba Moisés como líder y descubrió algo muy importante, y es que Moisés estaba muy unido al Señor. Usted recuerda que antes de la sustitución a Moisés se le llamaba Moisés, siervo de Dios. Moisés, siervo de Dios, dice, este hombre tiene algo muy especial, y llegó a desarrollar en su vida un carácter parecido al de Moisés y su liderazgo. Uno debe concluir que ciertamente iba en esa misma dirección. Por eso, apreciado hermano, querido amigo, no existe, por ejemplo, en la Biblia una ley de contemplación formalmente, pero la contemplación bíblica tiene que ver con esas prácticas en términos espiritual que implica reflexionar profundamente sobre Dios, sobre las Escrituras para acercarse a Él, y se basa en conceptos como estar en la casa del Señor para contemplar su hermosura. Usted citaba, y siempre lo estaré recordando, que la decisión de Josué de estar cerca de Silo, donde se encontraba el santuario, es porque tenía en mente eso, como dice el Salmo 27:4, meditar en su palabra y permitir la acción del Espíritu Santo para ser transformados a la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 y el Salmo 27:4 son de los capítulos o las declaraciones que encontramos en las Sagradas Escrituras que nos invitan a practicar lo que es la ley de la contemplación, mirando siempre al Señor y a Jesucristo como nuestro modelo. Y ese modelo que nosotros tenemos en Cristo Jesús es que nos llama justamente a hacer ese tipo de entrega, de contemplación. Y mire, la palabra hebrea que aparece allí en el Salmo 27:4 es kazak, que significa vivir para ver. Es decir, una persona que busca conscientemente aprender de ese ser que está contemplando, que estamos hablando prácticamente de que cuando contemplamos a Dios estamos allí observando, aprendiendo de su carácter, de sus valores, y esto nosotros podemos verlo a través de las Sagradas Escrituras, la comunión y oración con Él. Y usted sabe, Pastor Escrogen, que el 22% de los cristianos practicantes, y mayormente los millennials, nosotros encontramos que hay un 52% que han llegado a consumir bastante productos digitales. O sea, y eso está bueno en el sentido cristiano, de que estén consumiendo podcasts, estén consumiendo videos y otro tipo de cosas. Sin embargo, necesitamos tener ese encuentro también con las Sagradas Escrituras, tener ese encuentro con el texto bíblico directamente para poder tener una mejor relación con el Señor y una verdad directa, porque muchas veces lo que nosotros estamos viendo a veces no tiene un filtro, y la gente puede dar interpretaciones muy privadas, muy propias, pero Josué está aquí centrado en buscar lo que tiene que ver con la presencia de Dios, para poseer ese poder que viene de Dios, para buscar esa iluminación divina, para tomar decisiones muy sabias. De hecho, en el trayecto de su vida aprendió suficiente cuando no consultó con los gabaonitas, cuando se dejó engañar de ellos en un sentido, pero posteriormente no le volvería a pasar algo semejante, porque el hombre ahora iba a buscar respuesta en Dios. Y lo vemos allí en el caso de Acán, que se lanzó de rodillas con los líderes a buscar la promesa de Dios, a pedir respuesta divina, y Dios le habló a él. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos hacer eso. Y hay una declaración en Palabras de Vida del gran maestro de la señora Elena de White que nos dice lo siguiente: mirando a Jesús obtendremos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad y el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino. Óigame bien, Pastor Escrogen. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios
entramos cada vez más en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Amén. Contemplando es que somos transformados. Eso es así. Yo estaba pensando, pastor y amigos oyentes, este es su servidor, mientras lo escuchaba citando esto y hablando acerca de la ley de la contemplación. Usted se ha dado cuenta de que cuando dos personas pasan mucho tiempo juntos, viviendo juntos, haciendo cosas juntas, llegan a parecerse hasta físicamente. Sí, sí. Físicamente llegan a parecerse. Eso es real, por eso se habla de la ley de la contemplación. Y uno podría cometer cualquier tipo de error al decir a dos esposos, ustedes son hermanos, después de mucho tiempo. No, nosotros somos esposos, pero es que se han contemplado uno con el otro, que hasta físicamente se parecen, y existe una organización política que todos querían parecerse a su líder y lo imitaban y hablaban como él y querían actuar como él, y cada vez que alguien hablaba en esa dirección decía, tú eres discípulo o alumno de fulano de tal, y dicen, sí, yo, porque es que la gente quiere en muchas oportunidades imitar a aquellas cosas que contempla, en este sentido si son buenas. Y qué interesante que usted haya citado esta declaración de Elena de White, porque ahí debemos incluir entonces que Moisés, Josué, Caleb y esos grandes líderes han querido siempre imitar a las actividades que Dios establece en su palabra como un modelo, y nosotros también, cuando estamos estudiando acerca de esto, es motivando a que miremos al Señor, miremos a Jesús como nuestro modelo, y contemplándole y hablando de Él y haciendo su voluntad, llegaremos un día a actuar y ser semejantes como lo fue nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Amén, amén. Y es un desafío para nosotros que estamos hoy aquí de pie, vivos, que Dios nos llama a poder contemplarle. Y la lección nos lleva a Romanos capítulo 12, justamente para ayudarnos a ver ese principio que aparece allí cuando nos llama claramente, Pastor Scrooge, a mirar esta forma de relación con Dios. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Óigame, qué maravilloso eso, porque aquí nos está diciendo Romanos que una de las formas en que nosotros podemos ser transformados está a través del conocimiento de Dios, de la contemplación de Dios, de la renovación, esa renovación espiritual que ocurre de nuestro entendimiento, de lo que tenemos en el pensamiento, en la razón, en la mente, que experimentemos esa renovación por medio de esa reforma, de esa metamorfosis que puede ocurrir, ese cambio de apariencia, pero que se cambia desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Muchas veces hacemos el énfasis, Pastor Scrooge, hermanos queridos, de la vestimenta, de la comida, de la recortada, de aquello, y nosotros olvidamos que esas cosas las podemos cambiar tan fácilmente como poner un traje y una corbata y lucir muy bien, pero todavía el corazón está lleno de engaños, de mentiras, de falsedades. Todavía ese cristiano cambiado físicamente es un peligro. Es un peligro para la sociedad y para la iglesia, porque puede ser un engañador, puede ser un falsante, puede ser una persona egoísta, puede ser un clasista, puede ser una persona que haga acepción de personas. Sin embargo, lo que Dios quiere no es un cambio de ropaje, no es un cambio en la vestimenta, en la indumentaria. Lo que Dios quiere
es un cambio interno, un cambio profundo. Por eso el apóstol Pablo decía eso mismo, que debemos contemplar a Dios, debemos cambiar nuestros pensamientos y poner los ojos en Cristo Jesús como autor y consumador de nuestra verdadera fe. Qué interesante lo que propone Pastor, y es así. Hay gente en el marketing que estudia el comportamiento de los individuos cuando quieren vender. Tienen que proyectar una imagen que sea asimilable. Y usted hablaba acerca de vestimenta. Y eso es muy importante en términos exterior para uno mercadearse o mercadear algún tipo de producto del cual usted es representante. Pero hay algo que usted no puede transformar si no es con la ayuda del Espíritu Santo, y es la parte interior. Y yo estoy de acuerdo en que cuando el Espíritu Santo hace las transformaciones del lugar, también se va a reflejar en la parte exterior. Se va a reflejar en tus elecciones, se va a reflejar en tu conversación, se va a reflejar incluso en tu forma de vestir, y todos estos elementos definitivamente van a reflejar las cosas que tú contemplas. Y en este caso estamos recomendando que tu contemplación sea de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que usted citaba allí en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de dos grandes fuerzas antagónicas que intentan moldear nuestras vidas. Me gustó mucho su comentario sobre la cantidad de tiempo que nosotros podemos vivir ahí en las redes sociales, en la internet, mirando o haciendo qué cosa. Bueno, la gente va reflejando ciertamente lo que ve. Por un lado, el mundo que nos circunda trata de forzarnos cada día a moldarnos a él mediante sus diversas influencias, efectuando incluso en nosotros una transformación que actúa desde el exterior hacia el interior, que era lo que estábamos presentando sobre el asunto del que está especializado en asunto de venta. Y usted como colportor sabe muy bien eso, que la vestimenta que usted toma para influenciar o vender es básicamente importante. Y por otro lado, nosotros entendemos que debe haber una transformación interior para que se refleje en lo exterior cuando nosotros, como dice el apóstol Pablo, brindamos nuestra vida al Señor, trabajamos en esa dirección, estamos constantemente contemplando a Cristo Jesús y su accionar. Y esa contemplación a Cristo, porque estamos contemplando, pero ¿a quién estamos contemplando hoy en día? ¿A quiénes estamos mirando? Y estaba mirando el otro día, pastores Cross y hermanos queridos, que hoy nosotros tenemos un sinnúmero de gentes que seguimos, que nos impactan de alguna u otra manera, pero cuando usted los analiza, los mira, son un desastre justamente. Usted tiene personajes del arte, personajes del deporte, personas de diferentes áreas, y al fin y al cabo muchos de ellos terminan desacreditados en el público, desacreditados porque no son famosos, pero no tienen un código moral que pueda hacerlos referentes nuestros. Más bien nosotros sí tenemos uno para ser referente de ellos. Es que la gente que usted ve, por ejemplo, haciendo televisión, cine y esa cosa, usted lo ve como héroes. Efectivamente. Y yo quisiera ser como él. Pero cuando lo trata, que le da un puntapié, que le niega un saludo, sí, dice, no, pues sí, todo esto es una pantalla. Sí. Y están esforzándose, actúan en ese momento al punto tal que la gente cree que es así. Pero cuando lo trata personalmente te das cuenta que lo que ha hecho es vender una imagen exterior, pero que el interior está dañado. Usted decía algo muy importante. Nosotros como cristianos, cuando contemplamos a Jesucristo, vivimos en Él, cultivamos el interior, y entonces se refleja en nuestra ropa. Efectivamente. En lo que comemos, en lo que vemos, en lo que leemos. Todas esas son las cosas que van a definir ciertamente la ley de la contemplación. E insisto, pienso que Moisés, Josué y Caleb, que ha sido objeto en estos últimos meses de estudio, fueron personas que lograron contemplar al Señor a través de su vida y así la reprodujeron.
Y así justamente pudieron dirigir al pueblo siendo ese ejemplo. Y recuerdo inmediatamente ahí cuando Samuel le estaba despidiéndose y dijo, óigame, diga a alguien si le debo un cordero, si le quité algo, si le pedí un soborno, diga a alguien a quien soborné. Es decir, un hombre honrado, honesto, un hombre capaz de presentar sus manos limpias delante del Señor y diciéndole al pueblo que todo lo que él llevó a cabo en su largo ministerio fue para honrar y glorificar el nombre de Dios, fue para el beneficio del pueblo de Dios y fue para emular esa relación que él tenía con Dios, mostrando al pueblo, a los líderes, a las personas que estaban allí, que su misión no estaba centrada, pastores Cross y hermanos queridos, en la tierra. Nosotros no estamos centrados en la tierra, pero lo que dice 2 Corintios 3:18, que Pablo nos dice claramente allí que nosotros necesitamos mirar como a cara descubierta, como un espejo, al Señor para ser transformados de gloria en gloria a la misma semejanza de Él por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy en día, hermanos, este espacio, yo doy muchas gracias a Dios por este espacio que se ha creado de Radio Amanecer en Estudio, porque hay muchas personas que están allí escuchando, nutriéndose, alimentándose, que en vez de escuchar otras cosas de radio, tantas noticias falsas, equivocadas, noticias amarillistas también, nosotros escuchamos la mejor radio que tiene aquí el país, la radio cristiana, Radio Amanecer, y escuchamos tanto contenido espiritual que nos ayudarán a poder amoldarnos a Cristo Jesús y desechar las influencias dañinas del mundo para que nuestra fe y nuestra vida espiritual crezca por medio de Cristo Jesús. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios, qué bueno escuchar esos consejos. Y es el anhelo, el deseo de la producción de Radio Amanecer en Estudio, Pastor Modesto y ese servidor, de que esas lecciones impacten poderosamente nuestras vidas y que nuestras vidas puedan convertirse en un testimonio de lo que es la contemplación. Decida usted también en este día, amigo oyente, pedir a Dios que lo ayude a ser un instrumento también de bendición a través de su vida. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, por estas lecciones. Te pedimos en este momento solemne que nos ha tocado vivir, que nuestras vidas puedan ser un recipiente del Espíritu Santo y que las personas con las cuales tenemos que codearnos día a día puedan recibir esa linda impresión de que Cristo Jesús puede transformar cada corazón. Guíanos hoy siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.